Bueno, saludarlas a todas, a todos. Y como vicerrectora académica, quisiera especialmente extender un saludo en el día de hoy a todas las trabajadoras y trabajadores sociales cuya labor ha sido históricamente tan relevante en su contribución al diseño y a la implementación también de las políticas sociales en nuestro país. Pero también lo que distingue a la profesión en su práctica cotidiana es convertirse en vehículo que ha permitido el diálogo entre distintos actores públicos y privados, utilizando como guía siempre los principios de respeto y resguardo de los derechos humanos y, por cierto, también de la justicia social. Bueno, como ustedes bien saben, en el complejo contexto de los actuales sistemas sociales a nivel mundial, con problemas sociales emergentes, y particularmente en nuestro país, desde 2019, estallido social y pandemia posteriormente, la población más pobre es siempre la que se ve más afectada, ¿ya? Pero hoy las complejidades y las problemáticas sociales hacen que el trabajador social migre desde esa identidad colectiva de atención solo a lo marginal para que universalice su labor, complejizando también, y ustedes lo saben, los modelos de intervención y actuando como puente entre la exclusión y la inclusión social. La disminución de las brechas socioculturales y la facilitación de las equidades entre los grupos prioritarios es un desafío del trabajo social como disciplina. Por ello, creo yo que a lo que ustedes se dedican, que es detectar la realidad de las personas, de las familias, de las comunidades, que es buscar soluciones a sus problemas, ¿no es cierto? Y aprovechar las oportunidades del entorno, todo ello contribuye a la mejora de la calidad de vida de cuanto les rodea. Como Universidad SEC, nuestros propósitos han sido siempre cultivar a través de la educación el desarrollo de relaciones humanas saludables, educarles para que desde sus roles profesionales como trabajadoras y trabajadores sociales fomenten los cambios que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida y un compromiso con la movilidad social. Eso es sumamente importante para nosotros. Para finalizar, quisiera agradecer la presencia de la doctora Teresa Matus Sepúlveda, socióloga, principalmente por su contribución a través de la academia a resignificar el sentido de la profesión del trabajador y de la trabajadora social insertos en los complejos sistemas sociales actuales. Seas Teresa, si estás por ahí, bienvenida a Universidad SEC. Gracias, Freddy. Muchas gracias, vicerrectora. Voy a explicar la dinámica de la actividad. Vamos a tener la presentación ahora de la doctora Teresa Matus y luego de eso vamos a tener un espacio también de preguntas para que ustedes puedan, como estudiantes y los profesores también que nos acompañan, hacer comentarios, hacer preguntas o generar algún tipo de discusión para lo cual vamos a disponer también de un tiempo. Les voy a pedir que tanto en el chat de esta sesión o pidiendo la palabra una vez que termine la presentación de la profesora Matus, también podamos hacer, digamos, este trabajo de reflexión y conversación. Bien, voy a partir presentando entonces a la profesora Teresa Matus Sepúlveda, es asistente social de la Universidad de Concepción, licenciada en Sociología de ILADES, magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, doctora en Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctora en Sociología por la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro también, es evaluadora de CONICYT, miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Actualmente es académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y dirige el Núcleo de Investigación de Sistemas Sociales y Complejidad Sociocultural. Es docente en diversos programas de doctorado y magíster en varias universidades en Chile y en Latinoamérica, y sus trabajos académicos se están usando como referencia para la reflexión y la formación de trabajadores sociales en distintas escuelas de trabajo social de América Latina, entre ellas también, por supuesto, el enfoque que nosotros hemos querido darle a nuestro currículum. Así que, sin más, los quiero dejar con la profesora Teresa Matus, a quien le vuelvo a agradecer y le doy la bienvenida a esta actividad. Muchas gracias, Freddy, vicerrectora, queridos y queridas estudiantes. La verdad, una alegría bien grande estar aquí con nosotros, porque además uno puede decir, ¿cierto?, de reencontrarse con Freddy después de todo este tiempo, de su tránsito por la Universidad Católica,
y de poder seguir pensando colaborativamente. Yo antes de poner el PowerPoint y iniciar la conferencia, yo quisiera decir que mi ánimo es un ánimo extraordinariamente colaborativo. Nosotros cuando reinstalamos el trabajo social en la Universidad de Chile después de 40 años de cierre, lo que nosotros pensamos, y mucho más en estos tiempos en que estamos viviendo en el contexto global y en el país, es imaginar sistemas de innovación académico donde podamos pensar juntos, por supuesto, en una forma gradual y que le haga sentido a las universidades, en otra manera de estudiar, en otra manera de aprender, donde esté el conocimiento muchísimo más disponible en Open Access, ¿me entiendes? Donde estudiantes de la Chile, la Católica, de la SEC y también internacionales podamos tener algo. Por ejemplo, ya hay en la Chile, de una red de universidades mundiales que se llama Crucera y que la gente puede tener ahí. O sea, estamos inaugurando unas épocas donde la colaboración sea una herramienta mucho más sistemática. Entonces, en esa línea es que yo quiero colocar la conferencia de hoy, y por eso voy a proyectar el punto en la pantalla, pero sobre todo quisiera decir que eso es lo que me anima a estar acá con ustedes en el día de hoy, que este sea el inicio no solo de un reencuentro con alguien que yo estimo mucho como Freddy, y de poder pensar juntos caminos y posibilidades de producción de conocimientos futuros, ¿no? Entonces, déjenme poder... Ya, te doy Ahí varios estamos. ¿Se ve bien el PPT y eso? Muy bien. Entonces, segundos. los desafíos para trabajar lo social en un contexto cierto de ¿Ya? multicrisis, ¿no? Uno podría pensar, vicerrectora Dale. te lo decía cuando partió, y Ya. Freddy también, no solo el punto nacional, el estallido social, el COVID, que es por supuesto un punto a nivel planetario, como también la Ya, claro. crisis climática, el punto de migraciones, o sea, el punto de qué sistemas de gobierno estamos teniendo. O sea, estamos en un planeta donde estamos conviviendo formas democráticas con formas no democráticas, ¿no? Si uno piensa en Afganistán y la llegada de los talibanes, los retrocesos a las posibilidades, por ejemplo, de interacción pública con las mujeres. Es decir, un tiempo extraordinariamente interesante como para poder reflexionar cómo trabajar lo social. Entonces, una primera idea, ¿no? Si uno quisiera aportar a este contexto de multicrisis, el trabajo social también tiene que cambiar. Porque uno no puede, desde un elemento fijo, perseguir algo cambiante. Y ahí yo quiero ser muy simple en el sentido de decir lo siguiente. Yo soy una mujer de provincia, soy alguien que viene del sur. Bueno, depende de donde uno se ubique. A lo mejor algunos de ustedes dicen, ella viene del norte porque viene de Concepción, yo vivo más al sur. Pero lo que les quiero decir, queridos y queridas estudiantes, es que yo estoy convencida de que no importa donde uno nazca, no importa en la escuela donde uno estudió la básica, la educación media, no importa si uno en su cercanía tuvo que entrar al lugar donde tiene a la mano para poder estudiar. El punto es
dónde ustedes quieren llegar, dónde ustedes se piensan. Y en este caso yo los quiero invitarse a pensar en un horizonte abierto, interesante, audaz y de sus 10 años de vida siguiente. Entonces, a mí me parece que eso es siempre un punto interesante y sobre todo quiero partir diciéndoles esto. Ninguno de ustedes, ni tampoco yo, sabemos lo que es trabajo social o trabajar lo social. Tenemos imágenes de lo que ha acontecido y cómo se ha trabajado en Chile. Pero lo que yo espero mostrarles son ciertas tendencias internacionales de para dónde va la micro. Y decirles que en este caso uno es una persona en este contexto de mundo móvil. Y por lo tanto, la profesión de uno lo lleva a transitar. Y entonces, la idea es cómo poder pensar un trabajo social móvil frente a un contexto que también se mueve. Y como yo decía al inicio, ¿no? Estos desafíos para trabajar lo social en este contexto de crisis sobre crisis, política climática, de salud, de regresión de derechos humanos fundamentales, ¿no? O sea, uno ve la televisión y ve que, por ejemplo, hoy día en el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, murieron 47 personas africanas intentando llegar. Bueno, tenemos hoy día un presidente que quiere poner una zanja, un candidato a presidente que quiere poner una zanja para que no entre más gente por el norte. No significa que podamos hacer entrar a todos los que quieran entrar. ¿Entienden? Son preguntas complejas que no tienen una salida simple. Entonces, en ese contexto cambiante de crisis sobre crisis, insisto, de salud, política, migratoria, climática, tenemos que pensar de otra manera. Y para eso tenemos que mover innovaciones que en el trabajo social chileno han estado pendientes. Pero no cobrarle a cada universidad, a cada escuela que pueda realizar todo eso, sino que yo estoy aquí hablando para ustedes y reencontrándome en este caso con Freddy para concretar una agenda estratégica de avances colaborativos. De esto no salimos solo, de esto salimos colaborando y por lo tanto requerimos de toda la pasión de ustedes, de todo su espíritu curioso de poder conocer, entender. Y para eso hay que reconocer que uno de trabajo social sabe tan poco como ese reloj de arena que yo les puse. Uno empieza a saber una gotita, pero si eso lo expandimos, evidentemente les quiero mostrar un trabajo social mundial que está hoy día en estado primaveral. Entonces, 3 cosas. ¿Qué es la crisis sobre crisis? 2, ¿qué sería un buen concepto de innovación para entender la crisis? Y 3, ¿cuáles serían los desafíos para trabajar lo social? 1, los enfoques en trabajo social. 2, ¿qué cosas tienen que transformar la formación? Porque se va a transformar el quehacer profesional. O sea, en este caso, y lo digo de antemano, si uno quiere hoy trabajar al servicio de la gente, al servicio de los sujetos, uno tiene que entender los sistemas. El trabajo social en términos de plataformas y sistemas de datos es un requerimiento sustantivo. O sea, así como el COVID nos generó otra forma de vivir, que no todo ha sido malo, porque en este caso, por ejemplo, estamos hoy día, ustedes en sus casas, yo en la mía, conversando por Zoom, así
los cambios en las profesiones que vienen son radicales. Son tan fuertes como aprender a vivir con COVID. Y por lo tanto, no se los digo yo solo a ustedes en la SEC, sino que nosotros en la Chile, en la Católica en general, 70% de lo que hoy día aprendemos no nos sirve para enfrentar la crisis. Y por lo tanto, tenemos que cambiar, ser mucho más flexibles. Les digo dos cosas al tiro. No tiene sentido estudiar ni caso, ni grupo, ni comunidad, ni familia. No tiene ningún sentido tener una idea de práctica como la que nosotros fuimos formados. ¿Por qué? Porque si uno quiere estar a la altura de la crisis y resolver cuestiones sociales a la altura de la... ¿Aló? Tere, ¿me escuchaste? Quedaste como congelada. Bueno, vamos a esperar que se reconecte bien la profesora Matu. Aló, Tere. Algo le pasó a tu conexión. Esperemos. Esperemos un segundo, chiquillos, que se reconecte la profesora Matus y volvemos. Okay. Podríamos informar mientras que al final de esta clase magistral vamos a entregar un link para hacer la encuesta de satisfacción, para que todos participen. ¿Ya? Gracias. Perfecto, gracias. Estamos esperando que se reconecte la profesora Matus, está en eso ahora, así que... Disculpen, estaba hablando de crisis Sí. y tuvimos una. Estamos hablando de crisis y tuvimos una crisis. Pasa, no se preocupen, no se preocupen. Cuando empezó el COVID y esto pasaba, yo corría por toda la casa y me tiraba el pelo. Ahora ya uno apaga, prende, reconecta y sabe que tiene la esperanza de que la cosa vuelva. Así que, en fin. Entonces, decía esto, ¿no? Que voy a poner esto en modo presentación. Que la crisis, nosotros nacimos para las crisis, ¿no? Desde las viejas pioneras nacimos para las crisis. Ellas estaban en el escenario de la Primera Guerra Mundial. Si a nosotros tenemos así hoy día algunos diputados que quieren robarnos el voto femenino, imagínense en ese tiempo donde no existía el voto femenino. O sea, las crisis son nuestra casa. Así como los médicos se forman para operar cuestiones súper complejas, nosotros, los y las trabajadoras sociales, bueno, nosotros nacimos para esto, ¿no? Entonces, las crisis no solo no nos asustan, sino que en ellas tenemos que desarrollar innovaciones. O sea, miren, se los digo así, nuestro principio explicativo es la transformación social. Nosotros nacimos para pensar en mayor igualdad, mayor fraternidad y mayor libertad. Pero nosotros cotidianamente convivimos no con la libertad, sino con la dominación, no con la igualdad, sino con la desigualdad, no con la fraternidad, sino con ráscate con tus propias uñas. Entonces, en este caso, por lo tanto, las crisis son nuestra casa. Y el tiempo de las crisis es donde nosotros podemos pensar mejor, y pensar colaborativamente es mucho mejor que pensar solo. Entonces, ¿cuál es el punto conceptual que quiero plantear? Que el tiempo y la innovación toman lo mejor de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Así como esos molinos que tienen ustedes. Uno el molino, pucha, de esos molinos españoles de los que habla Don Quijote. El otro el molino
que está pensado hoy día con todas las reacciones para las energías limpias. La innovación no es solo lo nuevo, la innovación es la relación entre lo antiguo y lo nuevo. Entonces, cuando uno dice innovación, uno recuerda, uno tiene memoria. ¿Tiene memoria de qué, queridos y queridas estudiantes? De todo lo que no resultó. Y nosotros, los y las trabajadores sociales, tenemos todas estas cosas que sabemos que no resultaron, pues. Eso es lo que falta en las políticas públicas. Hoy día extendemos de nuevo la militarización en la Araucanía. Llevamos 5 planes de Araucanía en los últimos 30 años, pero nadie sabe exactamente qué es lo que resultó o no resultó del plan Araucanía 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va un primer puente colaborativo. Nosotros hacemos investigaciones en las distintas universidades, hacemos docencia, pero eso no está comunicado. Entonces, por cada investigación que hacemos, partimos de nuevo. No es como inventar el hilo negro. Entonces, necesitamos repositorios, plataformas, sistemas de open access, que no importa donde uno estudie, uno las tenga accesibles. Para poder estudiar de un otro modo. Chao, está diciendo alguien. Entonces, en estas encrucijadas, nosotros tenemos que aprender a mirar a los sistemas. ¿Por qué? Porque son los sistemas los que nos van cambiando la forma de entender los programas sociales y la política pública. Entonces, a eso yo lo llamo una innovación desde la falla. Nosotros somos especialistas y sabemos todo lo que nos ha resultado, porque estamos ahí, pues, porque sabemos que eso no va a resultar. Entonces, el pensamiento negativo es un pensamiento muy importante, no es un pensamiento pesimista, no es un pensamiento que se encuentra todo mal, es un pensamiento que descubre la falla, la describe, la observa, la analiza y sobre ella innova. Tal cual vino el COVID y bueno, todos los laboratorios que se pusieron a investigar el virus. ¿Para qué? Para encontrar una vacuna. Entonces, la ciencia avanza de falla en falla. Y por lo tanto, nosotros, la gente ha dicho clarito, ¿no? No más FP, no más contaminación, no más machista, un Estado plurinacional, todos los no, que son sociales, nosotros tendríamos que tener no solo diagnósticos acotados de ellos, sino que saber lo que ha resultado y no resultado, pero heterogéneamente en los distintos territorios del país. Es distinto si alguien nos está escuchando en Concepción, en Loncoche, en Curiacautín, que alguien que esté en Antofagasta o en Iquique. Pero eso tiene que estar conectado, ¿no? Y por lo tanto, un resumen, un primer resumen de este primer punto. Nuestras sociedades están fracturadas por estas crisis, hay alta desigualdad, hay percepciones de desigualdad, de un padrón donde los recursos están, por supuesto, concentrados, y esa concentración de los sistemas de poder hace que los sistemas de protección social, por supuesto, no funcionen a la altura de las crisis. Lo que se usa decir hoy día es que la gente es vulnerable. Lo que yo les quiero decir es que no existen gentes vulnerables. No hay niños vulnerables, mujeres vulnerables, jóvenes vulnerables, familias vulnerables, barrios vulnerables, no existen. Lo que son vulnerables son los sistemas de mala calidad de la oferta que atrapan a la gente en barrios que no tienen buenos consultorios, que no tienen buenas escuelas, que no tienen buenos sistemas habitacionales. Y de eso nosotros, los y las trabajadoras sociales, tenemos que dar cuenta. Entonces, hoy día, y eso ya lo decía Weber, es la economía la que sobreexige a la sociedad, ¿no? Estamos viviendo un tiempo, ustedes, por supuesto, como
personas atentas al acontecer nacional saben cómo, por ejemplo, ha subido y bajado el dólar. ¿Por qué ha subido y bajado el dólar? Depende de quién gana, de cómo se eligió el Senado, de qué le pasa a la Convención Constitucional, porque vivimos en un sistema estresado en términos de, como decía, imagínense, Max Weber a comienzo de siglo, la economía se ha transformado en una teodicea, en un nuevo Dios. El mercado se ha transformado en un Dios menor y le rige los destinos a la sociedad. Polanyi, en un texto que yo les recomiendo leer, que se llama La Gran Transformación, ahora lo bueno es que uno entra a YouTube y eso está disponible, ¿no? El proceso económico está separado de la sociedad. Entonces, la brecha es que la sociedad por una parte, la economía por otra. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo hacer innovación en eso? Bueno, tenemos que volver a pensar un tipo de cambio social, pero aquí es donde entra un trabajo social distinto, ¿no? Los y las trabajadoras sociales no solo tenemos que ver con la redistribución, con los niveles de pobreza, sino con los niveles de reconocimiento, con los niveles de agravio moral, con la relación entre economía y cultura, no solo con el nivel de pobreza de las personas, sino con el nivel de violencia que viven las personas en términos de una violencia estructural, por distintas razones, por pertenecer a un pueblo originario, por pertenecer a una orientación sexual distinta, por considerar que lo que uno hace y los trabajos que uno tiene, uno se trabaja todo el día y el trabajo doméstico no está remunerado. Es decir, no solo hay fuentes de redistribución que no están porque hay condiciones desiguales, sino que no hay fuentes de reconocimiento porque lo que hay es un sistema de agravio moral, donde de alguna manera, por ser mujer, por ser muy joven, por ser muy vieja, por ser muy gorda, por ser de la capital, por ser de una región, etcétera, etcétera, se vuelve un punto de discriminación. ¿Cuál es una agenda? Innovar desde la falla. Nosotros sabemos lo que no resulta. Se los digo así de claro. Bajos de Mena ha sido intervenido 187 veces. Entonces, por eso uno tiene que tener memoria, ¿entiendes? Porque nosotros no podemos llegar a intervenir la vez 188 como si tócala de nuevo, ¿entiendes? Y entre que cambian los alcaldes y todo eso, bueno, no solo algunos alcaldes no dejan ni los enchufes en la municipalidad, sino que empieza todo de nuevo. Entonces hay una relación que tenemos que innovar, la relación entre las universidades y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas sociales de Estado, tenemos políticas sociales de gobierno. Entonces, si el gobierno cambia todo el aparataje de la política social. Por lo tanto, en la universidad no podemos tener modelos mecánicos así del tipo diagnóstico, planificación, ejecución, implementación y evaluación, porque eso no ha existido nunca jamás. No podemos entonces tener una agenda social sin innovar la producción de conocimiento. Nosotros tenemos que ser la memoria del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado frágil. O sea, piensen ustedes en lo que hemos vivido en estos 30 años. Mencionen un programa social al que ustedes puedan hacerle la trayectoria. Como por ejemplo este. ¿Quién sabe qué contenía el Plan Araucanía 1? ¿O el 2? ¿O el 3? ¿O el 4? ¿O el 5? Entonces, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de una trayectoria de años. Nosotros no tenemos eso. Se han investigado cosas en relación a pobreza, por supuesto. Hay cientos de investigaciones que han investigado eso. Chile ha invertido miles de millones en esos estudios científicos. ¿Los conocen ustedes? ¿Están disponibles esos estudios?
¿Cuál es el sistema que a mí me permite apretar un par de clics para aprender lo que funcionó, lo que no funcionó? No está disponible. Entonces, la buena noticia es que somos los marineros de Cristóbal Colón. Y digo los marineros porque en el barco no habían las marineras. Hoy día hay. Entonces, en este caso, los y las nuevas navegantes de trabajadores y trabajadoras sociales, ustedes que están estudiando, empezando, el punto es que el trabajo social que se está hoy día enseñando en nuestras escuelas no es el trabajo social que se requiere. Esto siempre ha sido así. O sea, lo que yo estudié en mi queridísima Universidad de Concepción no es lo que yo requerí después para poder formarme ni en el quehacer profesional, ni menos como académica. Eso no tiene nada de particular. El punto está en que, por lo tanto, las instituciones van innovando. Perdón, ¿alguno de ustedes tiene el micrófono encendido con música? Gracias. Entonces, en cambio, lo que les quiero decir es esto. Las instituciones en las que ustedes estudian se van a transformar mucho más lentamente de lo que ustedes necesitan transformarse para conocer. ¿Cuáles son los desafíos? Uno, estudiar los enfoques, pues, en trabajo social, ¿no? Son nuestras viejas estudios con el Freire. Pero hoy día los enfoques, déjenme decirles esto. Si ustedes solo se dedicaran a leer tesis doctorales en trabajo social, tienen más de 10.000 tesis para leer. Si ustedes se dedican a seguir un enfoque, tienen miles y miles de textos en trabajo social. El punto es 2 puntos. Ustedes tienen que pasar las barreras de Coral. 1, los idiomas. Ustedes son personas extraordinariamente aventajadas. Cuando yo estudiaba, no había traductor DeepL. Entonces, uno tenía que estudiar idiomas. Lo que ustedes les quiero decir, mis queridos, mis queridas, es que ustedes no necesitan estudiar idiomas. Necesitan encontrar los textos para poder hacer clic en el botón derecho y traducirlos. Pero ustedes no pueden leer trabajo social solo en español. Del 100% de lo que se produce hoy día en trabajo social, para que ustedes se hagan una idea, 98% no está escrito en español. Solo lo que está escrito en español es el 2%. Nadie puede ser una buena profesional si solo sabe el 2% de todo lo que existe en su profesión. Entonces, tenemos un enorme trabajo donde, ¿qué tendrían que ser la formación en las universidades? Saber decirles a ustedes los buscadores de los buscadores, las redes en las cuales meterse. Por ejemplo, las 2 imágenes que yo les pongo al lado derecho. Uno es la red de Critical Social Work, una red que tiene gente de 124 países que está pensando el trabajo social crítico. O el consorcio de teoría crítica que está abajo, que lo dirige la Judith Butler en la Universidad de Berkeley, y que se extiende en el norte, en el sur, en el este, en el sudeste. Vamos hacia allá. Pero por lo tanto, ¿qué es lo que vale conocer? ¿Para qué uno se sienta a estudiar? No importa si es online, presencial, ¿qué estudia? ¿Qué vale la pena? Lo que se está produciendo hoy, pues. En mi tiempo, supongo que ustedes no siguen leyendo Anderes, pues, pero no tiene sentido, ¿entienden? Ni caso, ni grupo, ni comunidad.
No tiene sentido el tipo de áreas. Lo único que tiene sentido aprender son los enfoques. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno no produce conocimiento sin enfoque. Y la teorización es el fuerte del trabajo social. La teorización entendida como crítica, sin comprensión, uno no puede describir lo que está sucediendo. No existe crítica sin una producción de conocimiento, y eso se hace desde un enfoque. ¿Por qué? Porque la teorización tiene que ser pensada también como reconstrucción. O sea, todos los fenómenos sociales tienen raíces históricas y políticas profundas, profundas. O sea, en nuestro pueblo originario las brechas uno las remonta 500 años. Entonces, no es que uno pueda llegar arrogantemente y decir, yo, deme a mí 10 días allá en la Araucanía y yo lo soluciono. Entonces, la teorización como crítica, la teorización como reconstrucción, la teorización como creación. Porque nosotros tenemos que pensar nuevas cosas, de nuevas maneras, pero con la memoria de los muertos, con la memoria de los cuales yo no pude hacer nada, porque en ese tiempo no sabía. Y entonces, en este caso, los conocimientos son siempre imperfectos y son siempre dinámicos y van más rápido de lo que uno lee. Y uno solo puede leer, o sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto conozco yo del trabajo social? No sé, bueno, yo diría sí, 20%. Yo no puedo conocer todo, por lo tanto la universidad lo que tiene que enseñarme es qué se puede seleccionar, solo para tener esa metáfora maravillosa del profesor Maturana, de ese árbol del conocimiento. ¿Qué rama voy a seguir yo? Eso es seguir un enfoque. Eso es decir, esta rama es la que a mí me gustó. Para eso vale la pena estudiar. Cientos de libros, de revistas. Hoy día más de 356 revistas indexadas de trabajo social que uno puede tener, conversar, etcétera, ¿no? Una, para no ser paregatica, en Trabajo Social de la Chile, con nuestra estupenda editora, que es la profesora Yanira Muñoz, generamos esta revista que acabamos de inaugurar, en este caso, en abril del 2021, que se llama Propuestas Críticas en Trabajo Social, y que está hecha para los nuevos tiempos, es enteramente bilingüe. ¿Para qué? Para que textos, por ejemplo, como el de Basilio Giacomidis o de Michel Lavalette, que es el editor de la red de Critical and Radical Social Work, bueno, uno lo pueda leer, pues, y asimismo ellos puedan leernos y nosotros escribamos en español y la revista te lo traduce inmediatamente al inglés y así del francés al portugués, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una forma nueva de producir conocimientos y que estas revistas sean indexadas pero sean accesibles a trabajadores sociales, profesionales, gente en general, ¿no? Tenemos esta primera y acabamos de sacar un segundo número dedicado a la interseccionalidad, a un feminismo interseccional. Transformar la formación, ¿no? Quiero ir rápido, no me quiero demorar yo en la exposición porque lo que yo quiero es conversar con ustedes. Toda formación, como el tiempo es más acelerado, el tiempo de las crisis, y la formación, cambiar los currículums y esas cosas es más lenta, nuestras universidades tienen al animal puesto en el bote. Todas, todas. Cada uno tiene más cacho, otro más pata, otro más grande, pero el animal está dentro del bote y lo tenemos que sacar. Tenemos que hacerlo así como en Dunkerque, tener botecitos livianos que vayan y vuelvan. No currículum pesado, donde el 80% que se aprende no sirve para ni una wifa. Entonces, en este caso, una innovación transdisciplinar, que yo les juro que a nosotros nos ha resultado, y no es porque nosotros seamos excepcionales, sino porque yo creo que le achuntamos a la tecla. No hay fenómeno social que podamos resolver solos los y las trabajadoras sociales. Por lo tanto, tiene sentido formarse
con un par de años conceptuales y después con 2 años de práctica, donde como yo cuando hacía práctica en Cocholhue, en la municipalidad de Talcahuano, yo llegué un día a la primera práctica y a estar 2 años ahí, y yo dije, bueno, díganme para lo que soy buena. Esa cuestión no sirve. No sirven los supervisores de práctica, no sirven esas prácticas, no sirven tener prácticas solitarias entre trabajadores y trabajadoras sociales. Tenemos que abrirnos a una innovación transdisciplinar. Y eso significa que nosotros formemos equipos en nuestras universidades o con otras universidades y delimitemos 5, 3, 4 líneas en las que nosotros queramos producir conocimiento interdisciplinariamente. ¿Y por qué? ¿Dónde viene lo trans? Donde no esté solo los distintos académicos y los distintos estudiantes, sino juntar estudiantes de pregrado, incluso desde tercer año, con estudiantes de magíster, con estudiantes de doctorado. No significa que yo tenga obligadamente que hacer pregrado, magíster y doctorado. Ahora, ¿quieren mi idea personal? Eso es lo que vale la pena hacer, ¿no? No lo descarten porque hoy día ustedes estén en una ciudad pequeña, una provincia del sur. Yo soy la Carmela de San Rosendo. Yo me vine en el tren nocturno. Yo no soy de Santiago, no tuve las oportunidades. Hasta el día de hoy tengo que usar el DeepL porque no sé hablar inglés fluidamente, pero eso no significa que yo les desee ese destino a ustedes. No importa dónde ustedes entraron a estudiar. Lo importante es dónde ustedes quieren llegar. Y para eso, hoy día, con los sistemas de armado tecnológico se puede. No necesito yo que todos mis profesores sean doctores e investiguen, esa es la gracia. No, pues. Necesito que existan, por eso nosotros en el 2015 formamos la red de investigadores en trabajo social de Arica Punta Arenas, pero necesitamos que eso además tenga repositorios. Uno diga, de mis colegas en Chile, ¿quién habrá estudiado? No sé, voy a poner algo que les voy a mostrar después, lo que está pasando en el Sename. No puede ser que solo a mí me indigne o que cuando yo vea la tele con la Tamara Costa y vea, no nos quisieron ver, aparte de tener la indignación acá, yo digo, ¿cómo a alguien que no solo sea yo se le habrá ocurrido pensar alguna cosa? Se nos ha ocurrido, pero cada uno lo tiene guardado. Entonces, usando una metáfora preciosa, tenemos que salir del closet. Tenemos que salir del closet porque no necesito ser que todos los profesores investiguemos. Lo que necesitamos es que el trabajo social chileno y con redes internacionales disponga a sus estudiantes en plataformas open access las 100 mejores investigaciones que haya sobre pobreza, sobre cambio climático, sobre barrios altamente complejos, sobre decisiones sobre agua. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Pero para eso tenemos que dejar de gastar el tiempo en estudiar cosas y formas que ya no nos van a servir. ¿Se entiende? Para no ser padre gatica. 5 cosas nosotros elegimos. Innovaciones efectivas en política pública, sistemas territoriales complejos, estudios interdisciplinarios, relaciones socioeconómicas y en este caso diversidad y género, ¿no? Porque, ¿por qué no tenemos curso de familia? Porque nosotros apostamos a la idea de cosmopolitismo y diversidad. Entonces, esto nos ha permitido que estos núcleos, junto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con otros, generen puntos. Mira, esto es tan antiguo como lo que hacía Paulo Freire en los años 60, comunidades de aprendizaje, desde chiquillos de pregrado hasta otros que están en magíster y en otras carreras. Bueno, les quiero mostrar un botón. Este es el FONDEF que nosotros
acabamos de terminar en la primera etapa y que la plataforma esperemos que esté en junio del año próximo. Es un prototipo de alerta temprana. Ahí tienen un link, satinfancia.cl. ¿Por qué? ¿Qué les estoy mostrando? No es que yo diga, miren que soy cool la investigación que yo hice. No. ¿Saben lo bueno? Es que en esa página web ustedes tienen, tal vez por primera vez, porque hay muy pocos investigadores que los hacen, ahí está el proyecto, está el formulario que nosotros presentamos al Ministerio de Ciencia con el cual ganamos la investigación. Uno no puede aprender a escribir académicamente, a presentar proyectos académicamente, disculpen, ya estamos en horario mayores, si no hay una prostituta profesora o profesor o investigador que ponga en Open Access el formulario con el que ganó el proyecto. Entonces todos te dicen, no, yo me gané el proyecto y todos te dicen, puta, felicitaciones. Man. Entonces, y uno dice, así, ¿no? O sea, como dice Coco Legrand Moreira, weón, ¿cómo tanta bondad en un puro weón? O sea, ¿a dónde está el formulario para que yo pueda aprender? ¿Por qué yo no voy a poder aprender? Claro que puede. Lo que no tenemos es eso disponible. Bueno, para muestra un botón, chiquillos, chiquillas, aquí lo tienen disponible. Entonces tienen no solo el proyecto, tienen la evaluación que nos hizo CONICET del proyecto, con lo bueno y lo malo. Aquí tienen cómo se hacen los informes técnicos, cómo hicimos los programas para los pilotos. Tienen 80 artículos sobre el tema. Tienen las redes nacionales e internacionales, tienen grabado todos los seminarios. Desde donde está en ese tiempo la mismísima directora del Sename, la Susana Tonda, hasta las residencias que tenían los profesores. Ahí están profes de ciencias sociales, pero también de Economía y Ciencia Física y Matemática. Ahí está Khaled Jawad, que es el director del FONDEF. Están los programas socios. Está Colunga, está Opción. ¿Y qué decimos? ¿Por qué esto no funciona? Porque este es un proyecto para innovar desde las fallas. Porque solo si uno sabe lo que no funciona en un programa social lo puede mejorar. Si uno sabe, pero para callado, y no lo puede contar a ninguna parte, entonces la cuestión no va a mejorar por arte de magia, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo se mide un buen programa efectivo? Entonces, en vez de usar los 249 indicadores que tiene hoy día el SENAINFO, lo redujimos a 8 dimensiones. 8. Y esto lo tomamos de la Universidad de Oxford y creamos, así como en Chile se inventó un índice multidimensional de la pobreza, nosotros inventamos un índice multidimensional de efectividad. Pero lo interesante de esto es que hay 1.256 formas de ser efectivo en un programa, dependiendo del territorio, dependiendo de las materias, dependiendo de las ofertas, dependiendo del nivel de complejidad que allí exista. Esto nos permite hacer otros instrumentos porque los instrumentos están desajustados. Los planes de intervención individual no nos sirven como están, porque no observan trayectorias. Y no estoy hablando de trayectorias de los niños y las niñas, estoy hablando de trayectorias de los programas por los cuales ellos pasaron. Todos han pasado por lo menos por 5, 6, algunos hasta 9. Nadie sabe cómo les fue. Solo egresan de un programa a otro. Ni ellos saben, pobrecitos. Es como ustedes como estudiantes nunca les pusieron una nota. Si no saben cuándo esta cuestión termina, cuándo se puede ir, cómo pueden hacerlo, cómo pueden estudiar más, sacarse mejores notas y aprender. Esos niños y niñas no lo saben. Sus familias no lo saben. El juez solo sabe la sentencia, el profesor solo sabe su nota, el psiquiatra solo sabe el medicamento. No hay
una integración, una mejor continuidad. Eso tiene que ser un plan de intervención individual. Eso lo tiene hecho la UNICEF de Nueva York. Más interesante que eso, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo coordina allá en Nueva York? Es una chilena, pues. La Lucha Sotomayor. Ella tiene una bitácora de monitoreo integrada. Entonces, en vez de estar aprendiendo a leer a nosotros, copiemos eso, pues. ¿Por qué? Porque eso tiene más sentido que el creer que yo como estudiante tengo que inventar todo de nuevo. ¿Se entiende para dónde va la micro de lo que yo estoy diciendo? Las universidades nos tienen que conectar con lo mejor que existe, porque eso es lo que queremos en nuestros estudiantes. Y para eso, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Estamos en proceso de construcción, pero yo les juro que en julio de este otro año va a estar una plataforma interactiva para que cualquier programa social, chileno o extranjero, porque además va a tener sistema multilingüe, pueda cualquier sistema profesional, cualquier programa que esté desde Alto Hospicio hasta la isla de Chiloé, pueda observar sus trayectorias identificando fallas, evidenciar los cambios en el tiempo, ajustar el instrumento, tener registro, hacer reporte, desarrollar formación en línea y saber en qué les fue mejor un año, en qué les fue mejor el otro. Y eso les va a dar una visión métrica basada en evidencia. Para allá va la micro. Esto es lo que tenemos que aprender. Uno no necesita crear esto, cada uno de nosotros una, porque de estas como esta hay todas estas inventadas por el propio trabajo social. Termino diciendo que la innovación del quehacer profesional en el trabajo social está hecha internacionalmente. El punto es que nosotros no la conocemos necesariamente. Entonces, sin embargo, la tecnología nos permite hoy día conectarnos. Entonces, hay datos, hay enfoques y hay imágenes. Lo que ustedes ven ahí es un mapa que hizo la Jane Addams en 1938 en la Full House, y ese es un mapa que hacía ver que en las partes rojas los inmigrantes en Chicago corrían riesgo de muerte. En cambio, en las azules podían encontrar trabajo. Los rayos rojos, que no son los fuegos artificiales de los narcos, pero es peor que eso, porque cada rayo rojo, esto está hecho por el Centro de Justicia Urbana en Nueva York, donde participa la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia, cada rayo rojo es $1 millón perdido en programas de jóvenes, en jóvenes que están en la cárcel. Entonces, ¿cómo hacer para que no existan todos esos millones y millones perdidos? Para no ser menos, el tercero es un dendrograma que hicimos nosotros en el equipo. De ahí están todos los programas de infancia que existen en Chile. Todos los que están rojos están duplicados, están descoordinados. No tiene sentido uno con otro. Y al final, bueno, el índice de efectividad que estamos proponiendo. Mis queridos y mis queridas, esto, que además ustedes lo tienen a un clic, es la red europea de transformaciones digitales del quehacer profesional de los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque nadie hoy día está sentado en un municipio como trabajador o como trabajadora social sin trabajar de este modo. Nosotros en Chile ya tenemos el DataGov, el dato social. El punto es que nosotros no necesariamente sabemos hacer análisis más globales. Entonces, por eso, a mí me parece, y con esta idea termino, ese es el caballo de Troya que a mí me encanta, es un caballo de Troya hecho con 1800 teclas de computador. Entonces, en este caso, el quehacer profesional del trabajo social. ¿Qué hace un trabajo social de la mañana a la noche? Una trabajadora social. Hasta ahora nosotros tenemos esto que es un mito. Todo esto solo lo tienen que saber los académicos y académicas que forman. No, no, no.
Esto está hecho especialmente para quienes buscan intervenir. Si ustedes quieren sacar adelante el barrio en el que ustedes trabajan, si ustedes quieren solucionar el punto de Tiltil o Petorca y la falta de agua, ustedes tienen que formarse de otra manera, trabajar de otro modo, pensar en otra lógica, leer lo mejor que se produce en el trabajo social mundial. O sea, si a ustedes les gusta el fútbol, bueno, uno va a ver, no sé, al Fernández Vial, a Curicó Unido, solo si tiene un primo o es el equipo de sus amores. Pero yo supongo que a ustedes les gustará la Champions si son buenos para el fútbol. Bueno, nosotros no podemos creer que vamos a aportar a la transformación social de Chile si no sabemos nada de lo mejor que se produce en el trabajo social mundial. Ese es nuestro caballo de Troya y eso es lo que tenemos que conocer para enfrentar al capital, para enfrentar los tiempos difíciles que va a vivir nuestro país y saber luchar por los derechos conquistados en nombre de los muertos que hemos tenido durante cientos de años y para poder seguir buscando con todos como trabajadores y trabajadoras sociales mayor justicia, mayor igualdad, mayor libertad y mayor fraternidad. Por eso esto lo tenemos que hacer colaborativamente y entre todos. Muchísimas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Tere, nuevamente. Quiero darle las gracias a nuestros profesores, a nuestros estudiantes de licenciatura del programa PEC, que están en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Literalmente tenemos estudiantes, Tere. Vamos a compartir no solo el video de esta presentación, sino todos los materiales que la profesora Mato nos va a hacer llegar. El PowerPoint de la presentación también, por supuesto, a cada uno de los que ha participado y a todos los estudiantes de nuestra carrera que no pudieron estar hoy día conectados porque por distintas razones no han podido participar. Y bueno, volver a repetir dos cosas. Uno, que nuestro principal interés es generar una línea de desarrollo colaborativo para el futuro. Somos una universidad pequeña, somos una universidad que en trabajo social se está rearmando y que está creciendo y que por lo tanto tenemos el espacio institucional y la confianza para poder plantearnos expectativas de mediano y largo plazo y estamos trabajando en eso, así que esperamos contar contigo, Tere, también para poder apoyar en ese proceso. Y en segundo lugar, para nuestros estudiantes vamos a tener, como les decía antes también, más actividades como estas que tengan que ver no solo con vincularnos con docentes y académicos destacados, sino también empezar a vincularnos con las otras carreras de la facultad, con derecho, con psicología, para empezar a generar también algunas acciones en la lógica de lo que hemos conversado hoy día con la profesora Teresa. Así que les doy las gracias a todos, especialmente a ti, Tere, por haber compartido este momento con nosotros y estamos en contacto. Muy buenas noches y que les vaya bien a todos. Gracias. Chau, chau.